El deseado de todas las gentes, capítulo 29, el sábado. El sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo su origen cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La paz reinaba sobre el mundo entero, porque la tierra estaba en armonía con el cielo. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y reposó en el gozo de su obra terminada. Por haber reposado en sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de reposo. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder y el amor de Dios. Las Escrituras dicen: ha hecho memorables sus maravillas. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y el poder de Cristo. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. En el canto de las aves, el murmullo de los árboles y la música del mar, todavía podemos oír esa voz que habló con Adán en el Edén, al frescor del día. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue este pensamiento el que provocó el canto: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, más profundos son tus pensamientos. Y el Espíritu Santo declara a través del profeta Isaías: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está asentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará.
Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tal es el mensaje que fue escrito en la naturaleza y que el sábado está destinado a rememorar. Cuando el Señor ordenó a Israel que santificase sus sábados, dijo: sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El sábado fue incorporado en la ley dada desde el Sinaí, pero no fue entonces cuando se lo dio a conocer por primera vez como día de reposo. El pueblo de Israel había tenido conocimiento de él antes de llegar al Sinaí. En camino hacia allí guardaron el sábado. Cuando algunos lo profanaron, el Señor los reprendió diciendo: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? El sábado no era solamente para Israel, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos del Decálogo, es de obligación imperecedera. Acerca de esa ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Cristo declara: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como sus adoradores. Debía ser una señal de su separación de la idolatría y de su conexión con el Dios verdadero. Pero con el fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por fe, deben llegar a ser participantes de la justicia de Cristo. Cuando dio a Israel el mandato: recuerda el día del sábado para santificarlo, el Señor también les dijo: me seréis varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Al apartarse los judíos de Dios y fracasar en apropiarse de la justicia de Cristo por fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo.
Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como dador de leyes, cuya obediencia era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado, así como Él lo exigía, hacía a los hombres duros y crueles. Era la obra de Cristo disipar esos falsos conceptos. Aunque los rabinos lo perseguían con hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos, sino que seguía adelante, guardando el sábado según la ley de Dios. Cierto sábado, mientras el Salvador y sus discípulos volvían del lugar de culto, pasaron por un sembrado que estaba madurando. Jesús había continuado su obra hasta ahora avanzada. Y mientras pasaba por los campos, los discípulos comenzaron a juntar espigas y a comer los granos, después de restregarlos en sus manos. En cualquier otro día, ese acto no habría provocado comentario, porque el que pasaba por un sembrado, un huerto o una viña, tenía plena libertad para recoger lo que deseara comer. Pero el hacer eso en sábado era tenido por un acto de profanación. No solo el juntar el grano era una forma de cosecha, sino que el restregarlo en las manos era un modo de trilla. Así, en opinión de los rabinos, existía un doble delito. Inmediatamente los espías se quejaron a Jesús, diciendo: «Tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado». Cuando se lo acusó de violar el sábado en Betesda, Jesús se defendió, afirmando su condición de Hijo de Dios y declarando que Él obraba en armonía con el Padre. Ahora que atacaban a sus discípulos, Él citó a sus acusadores ejemplos del Antiguo Testamento, actos realizados en sábado por quienes estaban en el servicio de Dios. Los maestros judíos se jactaban de su conocimiento de las Escrituras, y la respuesta del Salvador implicaba una reprensión por su ignorancia de los escritos sagrados. Dijo: ¿Ni aún esto habéis oído? ¿Habéis leído? ¿Qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, los cuales no era lícito comer sino a solo los sacerdotes? El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Tampoco habéis leído en la ley que en el día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. El Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Si estaba bien que David satisfaciese su hambre comiendo el pan que había sido apartado para un uso santo,
Entonces estaba bien que los discípulos supliesen su necesidad recogiendo granos en las horas sagradas del sábado. Además, los sacerdotes del templo realizaban el sábado una labor más intensa que en otros días. La misma labor en asuntos seculares habría sido pecaminosa, pero la obra de los sacerdotes se hacía en servicio a Dios. Ellos cumplían los ritos que señalaban al poder redentor de Cristo, y su labor estaba en armonía con el propósito del sábado. Pero ahora Cristo mismo había venido. Los discípulos, al hacer la obra de Cristo, estaban sirviendo a Dios, y era correcto hacer en sábado lo que era necesario para el cumplimiento de esa obra. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. El objetivo de la obra de Dios en este mundo es la redención del hombre. Por tanto, lo que es necesario hacer en sábado, en cumplimiento de esa obra, está de acuerdo con la ley del sábado. Luego Jesús coronó su argumento declarándose Señor del sábado, un ser por encima de todo cuestionamiento y por encima de toda ley. Este juez infinito absuelve a los discípulos de culpa, apelando a los mismos estatutos que se los acusaba de estar violando. Jesús no dejó pasar el asunto sin formular una reprensión a sus enemigos. Declaró que en su ceguera habían interpretado mal el propósito del sábado. Dijo: si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no son culpables. Sus muchos ritos formalistas no podían suplir la falta de esa integridad veraz y amor tierno que siempre caracterizarán al verdadero adorador de Dios. Cristo volvió a reiterar la verdad de que en sí mismos los sacrificios no tienen valor. Eran un medio y no un fin. Su propósito consistía en dirigir a los hombres al Salvador y así ponerlos en armonía con Dios. Lo que Dios valora es el servicio de amor. Faltando el mero ceremonial le es una ofensa. Así sucede con el sábado. Estaba destinado a poner a los hombres en comunión con Dios, pero cuando la mente quedaba absorbida por ritos tediosos, el propósito del sábado se frustraba. Su simple observancia exterior era una burla. Otro sábado, al entrar Jesús en una sinagoga, vio allí a un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos lo vigilaban, deseosos de ver lo que iba a hacer. El Salvador sabía muy bien que al sanar en sábado sería considerado como transgresor, pero no vaciló en derribar el muro de los requerimientos tradicionales que rodeaban al sábado. Jesús invitó al afligido a ponerse de pie y luego preguntó: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Era una máxima entre los judíos que el dejar de hacer el bien cuando había oportunidad era hacer el mal. El descuidar de salvar una vida
era matar. Así se enfrentó Jesús con los rabinos en su propio terreno, pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Cuando le preguntaron: ¿es lícito curar en sábado? Jesús contestó: ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en día de sábado, no la agarra y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud, por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, sufrimientos y derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias del hombre. El Señor dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Cuando Jesús se dirigió a los fariseos con la pregunta de si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, los confrontó con sus propios malos deseos. Con acerbo odio, ellos deseaban matarlo, mientras él salvaba vidas e impartía felicidad a muchedumbres. ¿Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos como lo había hecho él? ¿Era más justo tener homicidio en el corazón en el santo día de Dios que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia? Al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó al cuarto mandamiento tal cual lo había dado. Es lícito hacer el bien en los sábados, declaró, poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos. Cristo honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Los que sostienen que Cristo abolió la ley enseñan que violó el sábado y justificó a sus discípulos en lo mismo. Así están asumiendo la misma actitud que los cavilosos judíos. En esto contradicen el testimonio de Cristo mismo,
quien declaró: «He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». Ni el Salvador ni sus discípulos violaron la ley del sábado. Cristo fue el representante vivo de la ley. En su vida no se halló ninguna violación de sus santos preceptos. Frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarlo, pudo decir, sin que lo contradijeran: ¿quién de vosotros me convence de pecado? El Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y los profetas habían dicho, porque él mismo había hablado mediante esos hombres representativos. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de él. Esas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Su preciosa luz había sido empleada para servir al error. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en el de la verdad. Esa obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por su conexión con el error, la verdad había estado sirviendo a la causa del enemigo de Dios y del hombre. Cristo había venido para colocarla donde glorificase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. Jesús dijo: «El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado». Las instituciones que Dios estableció son para beneficio de la humanidad. Y todo esto es para vuestro bien. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. La ley de los 10 mandamientos, de la cual el sábado forma parte, fue dada por Dios a su pueblo como una bendición. Moisés dijo: «Nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy». Y mediante el salmista se dio este mensaje a Israel: «Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y cerca de todos los que guardan el sábado de profanarlo, el Señor declara: los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración». El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Estas palabras rebosan instrucción y consuelo, ya que el sábado fue hecho para el hombre, es el día del Señor. Pertenece a Cristo, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y como lo hizo todo, también creó el sábado. Por Él fue apartado como monumento recordativo de la obra de la creación. Nos presenta a Cristo como creador, tanto como santificador. Declara que el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la Iglesia, y que por su poder somos reconciliados
con Dios. Porque hablando de Israel dijo: les di además mis sábados como señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Yahvé, que los santifico, que los hace santos. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos los que Cristo hace santos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Y el Señor dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Al par que recuerda la perdida paz del Edén. Habla de la paz restaurada por medio del Salvador. Y todo lo que encierra la naturaleza repite su invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.